algunos elementos de nuestro informe regional que nos parece muy importante y además de lo que ya planteado también por Leonidas. Este es un informe muy rico, ya que el estudio que hicimos sobre la aplicabilidad de los principios rectores en estos entornos mineros, como ya se mencionó, analizó 4 casos de minería transnacional en Catamarca, en Argentina, en Carajás, en Brasil, en la región surandina del Perú y en La Guajira y el Cesar. Encontramos en los 4 casos un denominador común, y es que en nuestros países los principios rectores han sido ineficaces y tanto empresas como estados que los han adoptado no han mejorado el panorama de violaciones de derechos humanos. De allí que la revisión acerca de esa aplicabilidad de los principios rectores nos lleve a considerar que dentro de sus límites es justamente el carácter voluntario de los mismos. En los 4 países donde desarrollamos esta investigación hay coincidencias muy notorias, como por ejemplo que el sector minero y la política pública están orientadas a consolidar un modelo extractivista. Entonces, ese modelo tiene como base la promoción de inversiones a gran escala con capital transnacional que lleva acompañado pues un uso intensivo, como se sabe, de grandes extensiones de tierra, de privatización de los bienes comunes, de la contaminación del agua, y esto ha llevado, por supuesto, a que se profundice un modelo de comercio ecológicamente desigual, que es predador, que impone en los territorios, desafortunadamente, este rol de proveedores de materias primas para el norte global. Entonces, ese extractivismo minero reproduce un sistema económico desigual que permite, tal y como lo enseña la ecología política, que las empresas acumulen tierras no solamente por la vía del despojo, sino también por la vía de la contaminación a poblaciones locales, campesinas, afrodescendientes e indígenas. Otro asunto que nos parece importante es que también en los 4 países encontramos coincidencia en los reiterados ataques a la democracia, la debilidad de las instituciones, la crisis de legitimidad, el retroceso en la garantía de derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esos factores, entre otros, explican en parte la creciente criminalización y violencia institucional hacia los liderazgos sociales y defensoras de derechos humanos que denuncian y resisten el accionar de empresas extractivas. Entonces, recordemos que América Latina justamente es de las regiones del mundo en donde más se han presentado estos crímenes, ¿sí? Defensores de la tierra fueron asesinados y Colombia, desafortunadamente, pues es el país que registra este mayor número. También el mantenimiento del ferrocarril provoca que pasen muchos camiones por las carreteras vecinas y esto danifica las carreteras que la gente tiene para desplazarse, para ir a la ciudad, para visitar a sus familiares, etc. La vibración del tren provoca grietas y daños físicos a las viviendas. Y se impacta también la producción agrícola porque es muy complicado pasar de un lado a otro del tren con cargas, con las producciones de alimentos que ellos producen. Y junto con la minería llegó el agronegocio, aprovechando la infraestructura que se instaló para transporte principalmente de soja, pero también de eucalipto para producir celulosa que es exportada en su mayor parte para Europa. Otro de los impactos causados por la empresa es la criminalización de la protesta y de los líderes comunitarios, que muchas veces no son ellos los que procesan a la empresa que está violando sus derechos humanos, sino que al contrario, ellos son procesados por la empresa por protestar, a veces solo por manifestar sus opiniones. También se provocan muchos daños a los ríos y a los cursos de agua para las obras de ampliación de la ferrovía y de mantenimiento. Para ellos es más importante que el puente no se caiga que el río se acabe. Principalmente porque la cuestión de derechos humanos y empresas se gestiona mediante exclusivamente un instrumento de políticas públicas, una medida no vinculante, a las que las empresas pueden o no adherir de acuerdo a los beneficios que perciben. Durante nuestra investigación el plan se encontraba en construcción y a lo largo de las diferentes instancias es evidente el papel protagónico de las empresas, más de 40 grandes empresas nacionales
y transnacionales fueron convocadas a participar, mientras solo 16 organizaciones de la sociedad civil han podido, porque se han enterado de alguna forma, participar efectivamente de alguna instancia. O los mecanismos de nivel declarativo, ¿no?, que se basan en la buena fe o la voluntad de las empresas, por lo menos hasta ahora no han funcionado. No han funcionado y no han servido para reducir los niveles de protección de las comunidades, de las poblaciones que habitan en las zonas de influencia de las actividades extractivas. Entonces, es importante avanzar a una siguiente etapa estableciendo mecanismos que sean obligatorios, que sean vinculantes y que sean sobre todo fiscalizables. Si no es por el Estado, por algunas otras entidades a nivel internacional que puedan hacer seguimiento del correcto comportamiento de las empresas. Ese informe, como pueden ver, responde totalmente a los objetivos que se había planteado la Unión Europea. Esos objetivos también nacen de consultas que ha hecho la Unión Europea con la sociedad civil y responde a las prioridades que esta sociedad civil europea y de los diferentes países ha puesto en la mesa. Querían financiación para poder trabajar estos ejes. En particular, pues, el objetivo era crear conciencia a nivel nacional, regional e internacional sobre los derechos de las personas y las comunidades afectadas en contexto de abusos de derechos humanos por empresas y contribuir al respecto de la diligencia debida y acciones preventivas y paliativas por parte de los que tienen que vivir los efectos adversos por estos comportamientos empresariales. Eso para decir que para la Unión Europea es una gran satisfacción tener el resultado de varios meses de trabajo por parte de Paz y de los equipos y de las organizaciones que le acompañaron en ese proyecto. El informe es de muy buena calidad, se siente que hubo una metodología muy aterrizada y muy bien realizada por parte de los 4 países. Los 4 casos son muy precisos en cuanto al propósito que era mostrar la eficiencia de la aplicación de los mecanismos voluntarios por parte de las empresas. Genera mucha preocupación los estudios que están en ese informe. Preocupa, por ejemplo, las acciones de remedio que han resultado ser experiencias de revictimización, totalmente contrario a lo para el cual están creadas. Preocupan lo que ustedes llaman la postura de doble cara que tienen las empresas frente a la aplicación de esos principios rectores, o sea, el diálogo, el discurso formal y lo que está pasando en terreno. El informe revela que los avances parecen ser pocos y el cumplimiento limitado marcan un antes y un después en cuanto a la noción de que incluso que todos somos responsables por los derechos humanos, pero que sobre todo que las empresas con su actuación pueden violar varias de las obligaciones que están contenidas en el marco internacional de los derechos humanos, como el convenio 169, puede violar obligaciones laborales, puede dañar el medio ambiente, etc. Y con los principios de proteger, respetar y remediar, se establece un quiebre sobre quién es responsable y esas empresas están obligadas a reparar, a remediar el daño que causan con su actuación. Advertir que los ejercicios que hemos hecho nosotros de acercamiento a las autoridades y a las empresas en estos últimos 2 años, hemos identificado también otro tipo de factores que alteran las ecuaciones en el momento de exigir la garantía de los derechos de las comunidades y de los ciudadanos en el marco de estas relaciones, que tienen que ver, por ejemplo, con los actores que cooptan el Estado local. Digamos, esta cooptación de Estado local que estaba asociado tal vez a lo que estaban planteando hace un momento, asociado al tema de criminalidad en el territorio, pues es un factor, es una variable con la que riñe no solamente la comunidad, sino incluso las mismas empresas, como hemos visto en algunas partes del país, sobre todo en unos contextos tan complejos como los colombianos, donde el control territorial, digamos, la presencia fuerte del Estado todavía está en deuda. Y ese ejercicio y ese escenario de cooptación implica que para hablar de estos temas, para hablar de derechos humanos y empresa, para hablar de principios rectores, derechos humanos y empresa, hay que incorporar otros actores institucionales, no solamente desde la perspectiva de órganos de control como la Procuraduría
que en la escala Ministerio Público involucra Defensoría y involucra personerías, sino también, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación tiene un rol fundamental en esto. Digamos, si no se generan unos contextos de seguridad, si no se evita la cooptación del Estado local, donde hay unas responsabilidades clarísimas para que se ejerzan la garantía de los derechos de las comunidades y de los ciudadanos, pues tenemos bastante del terreno perdido. Mujeres Wayuu hizo parte de esta investigación en las comunidades del sur de La Guajira y en realidad muchas comunidades son desconocedoras de estos principios, de su existencia, que tienen tanto tiempo de existir y que las empresas que tenemos aquí en La Guajira, como Carbones de Cerrejón y otras aliadas, que están trabajando no solo la explotación de carbón, sino también están otros proyectos energéticos. En cuanto a su aplicación, las comunidades desconocen estas aplicaciones, solo una consulta previa, la cual no es libre e informada como tal, sino que se les comunica a las comunidades, bueno, vamos a hacer una consulta de XY proyecto que venimos en beneficio, pero no vemos tampoco la eficacia del Estado en esta aplicación de esta consulta. También estamos viendo que muchas comunidades que han sido reasentadas no se ha mirado más allá de un pedazo de tierra. No se ha visto en realidad la afectación en lo sociocultural, en lo espiritual de estas comunidades, tanto como afro, campesinas y guayú, que somos las que estamos en el territorio alrededor de esta explotación minera y que nos hemos visto afectados día a día en cuanto al ambiente. No tenemos un ambiente sano, libre de contaminación, no contamos con el agua, que es algo fundamental, es un derecho fundamental para los pueblos indígenas, afro y campesinos que estamos aquí alrededor de esta empresa. Vemos que si bien es cierto, en algunos casos, o en la mayoría de casos, estas empresas transnacionales realizan las consultas previas en los territorios, en muchas ocasiones no hay unas reglas claras frente a cómo deben desarrollarse estos procesos de consulta previa, y es allí donde empiezan a violarse esos derechos fundamentales, esos derechos humanos de las comunidades que se ven afectadas por cualquier tipo de actividad minera o cualquier tipo de actividad extraccionista en sus territorios. En muchas ocasiones cuando se realiza cualquier tipo de actividad minera, por poner un caso muy concreto, el caso del Cerrejón, que es la empresa que mayor influencia tiene en ese territorio, y se trata de un relacionamiento con las comunidades indígenas, se garantiza con mayor precisión ese derecho fundamental a la consulta previa, lo que no ocurre con las comunidades negras. Tenemos algunos casos de sentencias de la Corte Constitucional donde claramente se hace o se nota ese derecho a la igualdad que se viene violando, porque se realizan las consultas previas con las comunidades indígenas, pero cuando se trata de comunidades negras se ignora esa ancestralidad que ellas traen de vivir en los territorios que se denominan territorios ancestrales de comunidades negras. Se ha visto a La Guajira como un territorio netamente indígena, desconociendo que también hay gran cantidad de comunidades negras en ese mismo territorio, en ese mismo departamento. Por eso consideramos que una de las mayores necesidades que tiene el Estado colombiano para proteger esos derechos fundamentales de nuestras comunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con las consultas previas, antes de que cualquier empresa ingrese a sus territorios, es la reglamentación, que haya una ley clara, una ley estatutaria de consulta previa, que regule realmente todo lo que tiene que ver con los POA, es decir, con los programas, obras o actividades que se van a desarrollar en los territorios étnicos. En el momento, si bien es cierto, se vienen desarrollando procesos de consulta, no hay unas reglas claras, no hay unos protocolos que todos conozcan, que se jueguen las mismas reglas para todas las comunidades étnicas del país. Entonces, hay esa necesidad de que dentro de esas políticas públicas que el Estado colombiano debe prever para garantizar los derechos de
los derechos humanos de las comunidades étnicas en sus territorios, precisamente la expedición de esa ley que consideramos es sumamente importante. Y vemos con gran preocupación cuando no hay principios rectores aplicables en La Guajira, cuando la empresa propone desviar el arroyo Bruno y en su momento el río Ranchería, no había, pues la empresa no está pensando en que La Guajira tiene un estrés hídrico y que dependemos de la poca agua que tenemos. Entonces, si vemos cómo no nos tienen en cuenta para consultar este tipo de proyectos y mucho menos para la ejecución de estos proyectos que van en contra de nuestra cultura ancestral, de nuestra vivencia, porque nosotros sin agua no podemos vivir en el territorio. Esta empresa ha devastado más de 15,000 hectáreas que tienen en explotación, y aparte de eso nos han quitado más de 17 afluentes hídricas en La Guajira, como arroyos, ríos, lagunas, nacederos de agua, causando un gran problema social de este vital líquido que hoy no tenemos para el consumo humano. También han generado una gran incertidumbre por parte de la salud de los pobladores. Tenemos un gran ejemplo donde hay sentencias en el resguardo provincial de niños enfermos de pulmón, y eso solamente no es en el resguardo provincial, sino que también se da en las otras comunidades. Nos han desterrado 35 comunidades del territorio guajiro, el cual pues estamos vagando, y de esas 35 familias solamente han reubicado 5 comunidades. La primera gran conclusión es que debido al carácter voluntario de los principios rectores, dentro de las organizaciones que elaboramos este informe hubo coincidencia de que se debe avanzar hacia un instrumento que realmente reafirme la superioridad jerárquica de las normas de derechos humanos sobre los tratados de libre comercio e inversión, y en ese sentido se deben desarrollar obligaciones específicas de los estados al respecto. Segundo, nos resulta imperante avanzar hacia la construcción de ese tratado vinculante que dé obligaciones directas y que estén reguladas jurídicamente sobre las operaciones de las empresas transnacionales y su impacto en los derechos humanos, que puedan ser investigadas en escenarios como una corte internacional que pueda sancionar penal y económicamente. En ese sentido, creemos que se debe avanzar en procedimientos y mecanismos que sean expeditos al acceso a la justicia para las comunidades. Esto actualmente no existe, y en consecuencia, pues, que pues sí contemos con una instancia en donde se pueda investigar y sancionar este tipo de hechos. Recomendaciones particularmente hacia los estados, en donde estamos señalando que los estados deben dar mayor prioridad a las organizaciones sociales y a las organizaciones de víctimas, a los afectados, a las afectadas, a las comunidades, al momento de elaborar las políticas públicas sobre derechos humanos. Creemos que ahí hay un fuerte camino por avanzar, y en ese sentido, pues los estados también deben poner en práctica principalmente el principio de precaución, no de prevención, no de remedio, cuando ya estos territorios y estas comunidades estén destruidas y violadas en todos sus derechos humanos. En ese sentido, privilegiamos pues este principio de precaución antes de hacer cualquier tipo de concesión minera o extractiva.